En el vasto tapiz del cielo, cuando la constelación de Tauro asciende con la fuerza tranquila de la tierra fértil, emerge una energía que no se deja arrastrar por lo efímero. Tauro no es un signo de tormentas pasajeras, sino de raíces profundas, de posesión serena, de aquello que se cultiva con paciencia hasta convertirse en irrompible. Su mundo emocional está tejido con la misma sustancia que los ciclos de la naturaleza, lento, constante, pero inmensamente poderoso. En ese territorio, los celos no nacen como un fuego caótico, sino como una grieta en la estabilidad. Tauro ama con una intensidad silenciosa, con una devoción que busca permanencia. No se entrega fácilmente, pero cuando lo hace, deposita en la relación un sentido de pertenencia que roza lo sagrado. Por eso, cuando percibe amenaza, no se trata de una inseguridad superficial, sino de una alteración profunda en su equilibrio interno. No siempre expresa los celos de forma inmediata, muchas veces los contiene, los observa, los mastica en silencio mientras intenta comprender si aquello que siente tiene fundamento real. Cuando esos celos crecen, lo hacen como raíces bajo la tierra, invisibles pero cada vez más extensas. Tauro puede volverse posesivo, no desde la impulsividad, sino desde el deseo de proteger lo que considera suyo. Su forma de reaccionar no suele ser explosiva en un primer momento, más bien se manifiesta en cambios sutiles, una vigilancia más atenta, una necesidad de reafirmación, un apego más firme. Sin embargo, si la confianza se ve verdaderamente traicionada, la calma se rompe. Entonces aparece una fuerza implacable, una determinación que no negocia fácilmente. Tauro no olvida con rapidez, y los celos pueden transformarse en resentimientos si no se sanan. Pero también existe otra cara en este signo de tierra. Cuando se siente seguro, cuando el amor es estable y la lealtad es clara, los celos pierden terreno. Tauro no desea vivir en la desconfianza, anhela la paz, la armonía, la certeza de que su mundo no será alterado. En ese estado, su amor es generoso, protector, profundamente sensual y constante. Cuando la pareja es la que experimenta celos, Tauro responde desde su naturaleza firme. No tolera bien las acusaciones injustificadas ni la inestabilidad emocional constante. Puede mostrarse paciente al principio, intentando calmar las aguas, ofreciendo seguridad y demostraciones tangibles de compromiso. Sin embargo, si los celos ajenos se vuelven excesivos o irracionales, Tauro puede cerrarse, levantar muros y adoptar una postura inamovible. La libertad dentro de la estabilidad es importante para este signo, y sentirse controlado despierta una resistencia silenciosa pero contundente. En el mejor de los escenarios, Tauro transforma los celos en lealtad inquebrantable, en compromiso sólido como la roca. Aprende a confiar porque entiende que el amor verdadero no necesita cadenas. En su evolución más elevada, ese toro que parecía aferrarse se convierte en guardián de un vínculo donde la seguridad no proviene de la posesión, sino de la certeza compartida. Entonces, los celos dejan de ser una amenaza y se disuelven en la fuerza tranquila de un amor que no teme perder, porque sabe que ha sido construido para perdurar. Bajo la bóveda celeste donde los ciclos se repiten con precisión milenaria, Tauro guarda en su esencia una relación íntima con el valor, no solo el material, sino el emocional. En ese terreno, los celos no siempre nacen de la sospecha, sino de la percepción de pérdida potencial de aquello que ha sido cuidadosamente construido. Tauro no improvisa en el amor, invierte tiempo, energía, presencia, y cuando lo hace, siente que ha sembrado algo que merece continuidad. Por eso, los celos pueden surgir incluso antes de que exista una amenaza real, como un instinto primitivo de conservación que se activa ante cualquier cambio en la dinámica afectiva. Existe una dimensión más silenciosa en la vivencia de los celos taurinos, una que no se manifiesta en gestos evidentes, sino en la tensión interna entre el deseo de confiar y el miedo a que esa confianza sea vulnerada. Tauro no es ingenuo en su forma de amar, observa, analiza patrones, recuerda detalles. Su memoria emocional es profunda, casi como un archivo sensorial donde cada gesto, cada palabra, queda registrado. Cuando algo no encaja con esa armonía previamente establecida, se activa una inquietud que no siempre se expresa, pero que comienza a moldear su comportamiento. En ese proceso, el cuerpo también habla. Tauro, regido por una energía profundamente conectada con lo físico, puede experimentar los celos de manera somática. Una rigidez en el pecho, una sensación de peso, una incomodidad difícil de explicar. No es un signo que disocie emoción y materia, lo que siente, lo encarna. Y eso hace que los celos no sean solo un pensamiento, sino una experiencia completa que atraviesa su ser. Sin embargo,
también hay una resistencia interna a dejarse dominar por esa emoción. Tauro valora la estabilidad por encima de todo, y los celos son percibidos como una perturbación de ese estado deseado. Por eso, muchas veces intenta racionalizarlos, encontrar evidencia concreta antes de permitir que crezcan. No se entrega fácilmente al drama, necesita pruebas, coherencia, algo tangible que justifique lo que siente. Esta tendencia puede hacer que acumule tensión durante mucho tiempo, hasta que finalmente decide confrontar o retirarse. Cuando esa confrontación llega, no suele ser caótica, sino firme. Tauro no busca destruir, pero tampoco tolera la ambigüedad prolongada. Su forma de enfrentar los celos puede ser directa, incluso contundente, pero rara vez impulsiva. Ha habido un proceso previo, una maduración interna de la emoción que lo lleva a ese punto. Y cuando habla, lo hace desde una convicción que no es fácil de mover. En el ámbito de la pareja celosa, se abre otro escenario igualmente complejo. Tauro, que necesita paz y continuidad, puede sentirse desconcertado ante una energía que percibe como invasiva o desestabilizadora. Su primera reacción suele ser intentar restablecer el equilibrio, ofrecer seguridad a través de actos concretos, demostrar con hechos que no hay motivo para la desconfianza. No es un signo que se limite a palabras, su lenguaje principal es la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Pero si esa estrategia no logra calmar la situación, comienza a emerger una incomodidad más profunda. Tauro no tolera bien la sensación de estar siendo constantemente evaluado o cuestionado. Su dignidad está ligada a su integridad, y cuando siente que ésta es puesta en duda sin razón, puede adoptar una postura más distante. No se trata de frialdad, sino de autoprotección. Levanta muros no para castigar, sino para preservar su propio equilibrio interno. Hay también una dimensión territorial en su forma de amar que influye tanto en sus celos como en su reacción ante los de otros. Tauro crea espacios, rutinas, símbolos compartidos que considera parte del vínculo. Cuando estos son invadidos o cuestionados, se activa una defensa que no siempre es evidente, pero que es profundamente firme. No se trata de controlar, sino de preservar un ecosistema emocional que ha sido cuidadosamente construido. En su evolución más elevada, Tauro aprende que la verdadera seguridad no proviene de la posesión, sino de la confianza sostenida. Este aprendizaje no es inmediato ni fácil, implica atravesar la incomodidad de soltar el control, de aceptar que el amor no puede garantizarse mediante la vigilancia. Cuando logra integrar esta comprensión, su energía se transforma. Los celos dejan de ser una amenaza latente y se convierten en una señal que invita a fortalecer la comunicación, a revisar los cimientos del vínculo. Entonces, el toro ya no embiste desde el miedo, sino que se mantiene firme desde la certeza. Su presencia se vuelve aún más magnética, porque ya no necesita retener para asegurar. Ama desde la abundancia, no desde la carencia. Y en ese estado, su vínculo adquiere una cualidad casi mítica, una unión donde la lealtad no es exigida, sino ofrecida libremente, donde la estabilidad no es impuesta, sino cultivada día a día. Así, en el lenguaje silencioso de las estrellas, Tauro revela que los celos no son su destino, sino una etapa en su camino hacia un amor más consciente, más sólido, más verdadero. Un amor que, como la tierra que lo rige, puede sostenerlo todo sin perder su esencia. En la profundidad del arquetipo taurino existe una relación íntima con el tiempo que influye de manera decisiva en cómo se gestan y evolucionan los celos. Tauro no reacciona desde el instante, sino desde la acumulación. Cada experiencia, cada gesto percibido como disonante, se deposita como sedimento en una memoria emocional que no se evapora. Así, los celos pueden no tener un origen único, sino una suma lenta de pequeñas señales que, al entrelazarse, construyen una sensación de amenaza más compleja. No es una reacción impulsiva, sino una narrativa interna que va tomando forma con paciencia, casi con inevitabilidad. Esa relación con el tiempo también implica que Tauro necesita procesos largos para sanar. Cuando los celos han echado raíces profundas, no desaparecen con palabras momentáneas. Requieren consistencia, repetición de actos que restauren la confianza, una especie de ritual continuo que reafirme la estabilidad perdida. En este sentido, Tauro no busca promesas grandilocuentes, sino coherencia sostenida. Cada día es una prueba silenciosa de que el vínculo sigue siendo seguro, de que no hay fisuras ocultas. Y en esa repetición, encuentra la posibilidad de reconstruir. Existe además una dimensión sensorial que atraviesa su vivencia emocional. Tauro percibe el amor a través de lo tangible, la presencia física,
el tono de voz, la cercanía, los gestos cotidianos. Cuando los celos aparecen, muchas veces están ligados a una alteración en esos códigos sensoriales. Una distancia inesperada, una falta de contacto, un cambio en la rutina compartida pueden ser interpretados como señales de desplazamiento. No se trata únicamente de ideas, sino de una experiencia corporal de ausencia o cambio. Por eso, la reparación también pasa por recuperar esos canales, la cercanía, la constancia, la reafirmación en lo concreto. En un plano más profundo, los celos taurinos están vinculados con su necesidad de seguridad existencial. Tauro no solo busca amor, busca estabilidad vital a través del amor. El vínculo se convierte en un ancla, en un punto de referencia que organiza su mundo. Cuando esa ancla parece tambalearse, no solo se activa el miedo a perder a la pareja, sino a perder una estructura interna que le da sentido y calma. De ahí que los celos puedan adquirir una intensidad que no siempre es comprendida desde fuera, porque no se limitan al ámbito romántico, sino que tocan fibras más esenciales. También hay un orgullo silencioso que influye en cómo se expresan estos procesos. Tauro no suele exhibir vulnerabilidad con facilidad. Puede sentir intensamente, pero le cuesta mostrarse expuesto. Los celos, entonces, pueden quedar encapsulados, transformándose en actitudes indirectas, cierta frialdad, una distancia calculada, una necesidad de reafirmar su propio valor sin expresar abiertamente la inseguridad que lo habita. Esta dinámica puede generar malentendidos, porque lo que en su interior es una tormenta contenida, hacia afuera puede parecer simple indiferencia o rigidez. En el terreno de la pareja celosa, se despliega otro aprendizaje importante para Tauro, la comprensión de los límites. Su tendencia natural a sostener, a ser paciente, a ofrecer estabilidad, puede llevarlo a tolerar durante demasiado tiempo dinámicas que lo desgastan. Puede intentar calmar, explicar, demostrar, una y otra vez, con la esperanza de que la seguridad que ofrece sea suficiente. Pero cuando esa energía no es recibida o es constantemente cuestionada, comienza a emerger una conciencia más firme de su propio valor. Ese momento marca un punto de inflexión. Tauro deja de intentar convencer y comienza a posicionarse. No desde la agresividad, sino desde una claridad inquebrantable. Entiende que el amor no puede sostenerse sobre la sospecha constante, que la estabilidad que tanto valora también implica respeto y confianza mutua. Y en esa comprensión, puede tomar decisiones que antes evitaba, incluso si implican soltar aquello a lo que se había aferrado. Hay también una dimensión evolutiva en la que Tauro aprende a diferenciar entre posesión y pertenencia. En sus niveles más instintivos, puede confundir el amor con la necesidad de retener, de asegurar, de mantener bajo control aquello que considera valioso. Pero a medida que madura, descubre que la verdadera conexión no necesita ser vigilada. Que la pertenencia auténtica no se impone, sino que se elige constantemente. Este aprendizaje transforma su manera de vincularse, liberándolo de la carga de los celos como mecanismo de defensa. En ese proceso, la energía taurina se vuelve más luminosa. Su capacidad de amar se expande, ya no desde el miedo a perder, sino desde la confianza en lo que es capaz de construir. La lealtad deja de ser una exigencia y se convierte en una cualidad natural del vínculo. Y los celos, que alguna vez fueron una sombra persistente, se disuelven en una certeza más profunda, que lo que es sólido no necesita ser retenido con fuerza, porque permanece por su propia esencia. Así, en el lenguaje eterno de los ciclos, Tauro encarna una enseñanza que trasciende lo individual. Muestra que la estabilidad no es rigidez, que la seguridad no es control, que el amor más fuerte no es el que aprieta, sino el que sostiene sin asfixiar. Y en esa evolución, su historia deja de ser una lucha contra los celos para convertirse en una afirmación serena de un amor que, como la tierra que lo representa, permanece firme incluso cuando todo alrededor parece cambiar. En la arquitectura invisible del zodiaco, Tauro no solo responde a su naturaleza de tierra, sino también al influjo de una regencia que lo impregna de una sensibilidad particular hacia el placer, el valor y el apego. En esa alquimia, los celos no son únicamente una reacción emocional, sino una manifestación de su relación con el deseo y la permanencia. Tauro no desea de forma pasajera, cuando algo despierta su interés, lo hace con una intensidad que busca arraigo, continuidad, una forma de eternidad en lo tangible. Por eso, la idea de compartir o perder aquello que ha elegido puede generar una tensión interna que se expresa en formas sutiles pero persistentes. Hay una dimensión menos visible donde los celos taurinos se entrelazan con la autovaloración. Tauro mide el mundo a través de lo que considera valioso, y esa medida incluye su propio lugar dentro del vínculo.
Cuando percibe que su valor podría estar siendo desplazado o comparado, se activa una necesidad de reafirmación que no siempre se expresa de manera directa. Puede buscar destacarse, reforzar su presencia, intensificar su entrega o incluso refugiarse en su propio mundo como una forma de proteger su dignidad. No es solo el miedo a perder al otro, sino el temor a dejar de ser imprescindible en un universo que había construido como compartido. En el trasfondo de esta dinámica existe una relación profunda con la lealtad como principio casi sagrado. Para Tauro, la lealtad no es una opción, es un pilar. Y cuando los celos aparecen, muchas veces lo hacen porque ese pilar parece tambalearse, incluso si solo es en la percepción. Esto genera una paradoja interna: por un lado, el deseo de confiar plenamente, por otro, la necesidad de verificar que esa confianza no será traicionada. Esa dualidad puede mantenerlo en un estado de vigilancia silenciosa, donde observa más de lo que expresa, donde siente más de lo que muestra. También se despliega una dimensión energética en la que Tauro absorbe el clima emocional de su entorno. No es un signo que se mantenga ajeno a las vibraciones que lo rodean, al contrario, las incorpora. Si la relación está impregnada de tensión, de dudas, de inseguridad, esa atmósfera se filtra en su interior y puede amplificar sus propios procesos de celos. En cambio, cuando el entorno es estable, coherente y armónico, su energía se estabiliza y los celos pierden fuerza. Esto revela que su vivencia emocional no es aislada, sino profundamente conectada con la calidad del vínculo que habita. En el terreno de la intimidad, los celos taurinos adquieren matices aún más profundos. Tauro vive la conexión física como una extensión del vínculo emocional, casi como un lenguaje sagrado donde se reafirma la unión. Cuando percibe que esa intimidad podría no ser exclusiva o podría estar siendo compartida en otro plano, la reacción no es solo emocional, sino existencial. Se siente como una fractura en un espacio que consideraba inviolable. Por eso, la fidelidad en todos sus niveles adquiere un peso particular en su forma de amar. Cuando la pareja es quien manifiesta celos, Tauro se enfrenta a un espejo que puede resultar incómodo. Por un lado, comprende esa emoción desde su propia naturaleza, por otro, rechaza la inestabilidad que genera cuando se vuelve constante o desmedida. En ese escenario, puede surgir una tensión entre su deseo de sostener y su necesidad de preservar su paz. Tauro no responde bien al caos emocional prolongado. Puede intentar anclar, ofrecer certezas, pero si siente que su esfuerzo no genera equilibrio, comienza a replegarse. Ese repliegue no es una retirada impulsiva, sino una decisión que se gesta lentamente. Tauro evalúa, observa, mide el desgaste. Y cuando percibe que la relación se ha convertido en un terreno de desconfianza constante, puede optar por una distancia que no siempre es anunciada, pero que es definitiva. No es un signo que rompa de forma abrupta sin haber agotado sus recursos, pero cuando lo hace, es porque ha llegado a un límite interno que no está dispuesto a cruzar. En su proceso evolutivo, Tauro descubre que los celos también pueden ser una puerta hacia el autoconocimiento. Cada vez que esa emoción emerge, señala un punto donde aún existe apego, miedo o necesidad de control. Al observarlo con conciencia, puede transformar esa energía en una fuerza más constructiva, orientada a fortalecer su seguridad interna en lugar de depender exclusivamente del otro. Este cambio no elimina su deseo de estabilidad, pero lo libera de la necesidad de garantizarla a cualquier costo. Así, la energía taurina comienza a transitar hacia una forma de amor más consciente, donde la posesión cede espacio a la elección mutua, donde la seguridad no se impone, sino que se construye desde la confianza compartida. En ese estado, Tauro no deja de ser firme ni constante, pero su firmeza ya no está teñida por el miedo, sino por la certeza de su propio valor. En la dimensión más elevada de su arquetipo, el toro deja de vigilar el territorio y se convierte en guardián de un espacio donde el amor puede florecer sin restricciones. Su fuerza ya no se utiliza para retener, sino para sostener. Su constancia ya no es rigidez, sino presencia consciente. Y los celos, que alguna vez fueron una sombra que acechaba en silencio, se transforman en una memoria lejana, integrada como parte de un camino que lo llevó a comprender que lo verdaderamente sólido no necesita ser defendido con temor, porque permanece por la verdad de su esencia. En la corriente profunda donde el signo de Tauro se entrelaza con los ritmos del universo, existe una dimensión cíclica que marca la forma en que los celos aparecen, se intensifican y eventualmente se transforman. No se trata de una emoción estática, sino de una marea que responde a fases internas, a momentos donde la seguridad se siente plena y otros donde parece resquebrajarse. Tauro,
Al estar íntimamente ligado a los ciclos de la naturaleza, no vive sus emociones como interrupciones aisladas, sino como estaciones dentro de un paisaje mayor. Los celos, en ese sentido, pueden ser un invierno interno, un tiempo donde la energía se contrae, donde la confianza se repliega y todo parece entrar en pausa para ser evaluado. En esa fase, la introspección taurina adquiere una intensidad particular. Aunque desde fuera pueda parecer inmóvil, en su interior se produce una actividad constante. Tauro revisa, reconstruye escenas, analiza coherencias e incoherencias con una minuciosidad casi ritual. No busca únicamente confirmar una sospecha, sino entender si el mundo que ha construido sigue siendo firme. Esta capacidad de revisión profunda puede ser tanto una fortaleza como una trampa, porque le permite ver matices que otros pasarían por alto, pero también puede llevarlo a interpretar señales ambiguas como certezas. Hay un aspecto menos explorado que se relaciona con la resistencia al cambio. Tauro no teme solo perder a alguien, sino perder la forma en que ese alguien encaja en su vida. Los celos pueden activarse cuando percibe transformaciones en la dinámica, incluso si no implican traición. Un cambio de hábitos, de prioridades, de disponibilidad emocional puede ser vivido como una amenaza a la estructura que le daba estabilidad. Esto revela que, en muchos casos, los celos no están dirigidos únicamente hacia una tercera figura, sino hacia el cambio en sí mismo. En el plano energético, Tauro tiende a acumular no solo bienes o experiencias, sino también emociones no expresadas. Los celos que no se comunican no desaparecen, se sedimentan. Con el tiempo, esa acumulación puede generar una presión interna que busca salida. Y cuando finalmente emerge, lo hace con una densidad que sorprende, porque no corresponde solo al presente, sino a todo lo que ha sido guardado. Este fenómeno explica por qué, en ocasiones, su reacción puede parecer desproporcionada, no responde a un instante, sino a una historia acumulada. Existe también una conexión entre los celos y la relación de Tauro con el merecimiento. En su esencia, este signo busca construir una vida donde el placer, la seguridad y el amor sean constantes. Cuando los celos aparecen, pueden tocar una fibra más profunda que cuestiona si realmente merece esa estabilidad. Aunque no siempre sea consciente, puede surgir una duda silenciosa sobre su propio valor, que se proyecta en la relación como temor a ser reemplazado o desplazado. Este matiz añade una capa más compleja a su vivencia emocional. En el contexto de una pareja celosa, Tauro se enfrenta a un desafío que pone a prueba su paciencia, pero también su capacidad de establecer límites. Su tendencia natural es sostener, dar tiempo, ofrecer pruebas tangibles de compromiso. Sin embargo, hay un punto donde esa entrega puede convertirse en carga. Cuando siente que debe justificar constantemente su lealtad, algo en su interior comienza a resistirse. No porque no quiera amar, sino porque percibe que el amor está siendo condicionado por la desconfianza. En ese momento, emerge una cualidad menos visible pero fundamental, su sentido de soberanía personal. Tauro, aunque busca unión, no renuncia a su espacio interno. Cuando éste se ve invadido por demandas constantes o sospechas reiteradas, activa una defensa que no es explosiva, pero sí inamovible. Puede volverse más silencioso, más selectivo en lo que comparte, más firme en sus límites. Esta transformación no es un castigo, sino una forma de preservar su equilibrio. A nivel simbólico, el toro representa una fuerza que no se mueve fácilmente, pero que cuando lo hace, cambia el paisaje. En relación con los celos, esto se traduce en una capacidad de transformación lenta pero definitiva. Tauro no cambia de un día para otro, pero cuando integra una lección, lo hace de manera duradera. Si aprende a confiar, esa confianza se vuelve roca. Si decide soltar, ese acto es irrevocable. Por eso, su proceso con los celos no es superficial, es una travesía que redefine su forma de amar. En una dimensión más elevada, Tauro comienza a reconocer que la verdadera estabilidad no proviene de mantener todo igual, sino de desarrollar una base interna que no dependa exclusivamente de factores externos. Este entendimiento le permite atravesar los celos sin quedar atrapado en ellos. Puede sentirlos, reconocerlos, pero no necesariamente actuar desde ellos. Esta distancia consciente marca un cambio profundo en su energía. Entonces, el amor taurino se expande más allá de la posesión y se convierte en una experiencia de presencia plena. Ya no necesita asegurarse de que nada cambie, porque ha descubierto que su fuerza reside en su capacidad de sostener incluso en medio de la transformación.
Los celos dejan de ser un mecanismo de defensa y se convierten en una señal que le recuerda la importancia de nutrir la confianza, tanto en el otro como en sí mismo. En ese estado, la figura del toro ya no está anclada únicamente a la tierra, sino que se eleva simbólicamente hacia una comprensión más amplia del vínculo. Su energía sigue siendo firme, su amor sigue siendo constante, pero ahora está atravesado por una sabiduría que le permite amar sin temor a la pérdida. Y en esa quietud poderosa, en esa estabilidad que no necesita imponerse, se revela la verdadera grandeza de Tauro, la capacidad de transformar incluso sus emociones más densas en una fuerza que construye, sostiene y trasciende. En el entramado más profundo del arquetipo taurino existe una relación silenciosa con la sombra que rara vez se manifiesta de forma evidente, pero que influye de manera decisiva en la vivencia de los celos. Esa sombra no es otra cosa que el temor a la pérdida de control sobre aquello que se ha integrado como parte de su identidad. Tauro no solo ama, incorpora. El vínculo deja de ser externo para convertirse en una extensión de su propio territorio interno. Por eso, cuando los celos aparecen, no se sienten como una amenaza externa, sino como una fisura en su propia estructura. En ese territorio interior, se despliega una tensión entre el deseo de permanencia y la realidad inevitable del cambio. Tauro, fiel a su esencia, intenta fijar lo valioso, darle forma estable, hacerlo durar. Pero la vida, con su naturaleza mutable, introduce variaciones que desafían esa aspiración. Los celos emergen muchas veces en ese punto de fricción, como una reacción ante lo que no puede ser completamente asegurado. No es solo el otro lo que inquieta, sino la imposibilidad de detener el flujo de lo que evoluciona. Hay también una dimensión instintiva que conecta a Tauro con una memoria ancestral de protección del territorio. En ese nivel arquetípico, los celos pueden entenderse como una respuesta primitiva ante la percepción de invasión o desplazamiento. No es una emoción aprendida, sino una resonancia profunda que activa mecanismos de defensa muy antiguos. Sin embargo, a diferencia de otros signos más impulsivos, Tauro no actúa de inmediato sobre ese impulso. Lo contiene, lo procesa, lo somete a su ritmo interno antes de permitir que se exprese. En ese proceso de contención, se genera una alquimia particular. La energía de los celos, en lugar de estallar, se densifica. Se vuelve más pesada, más concentrada. Puede transformarse en una determinación silenciosa, en una vigilancia constante, en una necesidad de reafirmar su lugar sin necesariamente verbalizar la causa. Esta forma de canalización hace que, en muchos casos, los celos taurinos pasen desapercibidos hasta que alcanzan un punto de saturación. Existe un aspecto poco explorado relacionado con la relación de Tauro con el placer y cómo éste se ve afectado por los celos. Cuando la confianza está intacta, Tauro se entrega plenamente a la experiencia del disfrute, a la conexión sensorial, a la calma que surge de saberse en un espacio seguro. Pero cuando los celos se infiltran, ese disfrute se ve alterado. Aparece una tensión subyacente que impide la relajación total. Incluso en momentos de cercanía, puede existir una vigilancia interna que rompe la fluidez. Este contraste hace que los celos no solo afecten el vínculo, sino también la capacidad de Tauro para habitar el presente con plenitud. En el espejo de una pareja celosa, Tauro se enfrenta a una paradoja que desafía su naturaleza. Por un lado, comprende la emoción desde su propia experiencia, por otro, rechaza la inestabilidad que genera cuando se convierte en una constante. Esta dualidad puede llevarlo a intentar equilibrar ambos polos durante un tiempo prolongado, absorbiendo parte de la inquietud del otro mientras intenta mantener su propia calma. Sin embargo, esta dinámica tiene un límite, porque Tauro no puede sostener indefinidamente una energía que percibe como caótica. Cuando ese límite se alcanza, emerge una cualidad que define su evolución, la capacidad de cortar con lo que amenaza su estabilidad. No es un acto impulsivo, sino una decisión que se ha gestado en silencio, alimentada por cada momento de desgaste. Y cuando se manifiesta, tiene una fuerza que no admite retorno. Tauro no suele mirar atrás cuando siente que ha cruzado un umbral interno. Esta firmeza es tanto una defensa como una afirmación de su valor. En un plano más elevado, los celos se convierten en un maestro que revela la relación de Tauro con el apego. Cada episodio de desconfianza señala un lugar donde aún existe una necesidad de asegurar, de retener, de evitar la incertidumbre. Al tomar conciencia de esto, Tauro puede comenzar a transformar esa necesidad en una forma más madura de vínculo, donde la seguridad no depende de la inmovilidad del otro, sino de la solidez de su propio centro. Este proceso no implica renunciar a su naturaleza, sino refinarla.
Tauro no deja de ser constante, ni de valorar la estabilidad, ni de buscar relaciones duraderas. Pero aprende a sostener esas cualidades sin que se conviertan en cadenas. Descubre que la verdadera fortaleza no está en impedir que algo cambie, sino en permanecer firme incluso cuando el cambio ocurre. En esa transformación, su energía adquiere una dimensión casi sagrada. El amor deja de ser un territorio que debe ser defendido y se convierte en un espacio que puede ser habitado con confianza. Los celos, que alguna vez fueron guardianes rígidos de ese territorio, se disuelven en una presencia más amplia, donde la conexión se basa en la elección consciente y no en la necesidad. Así, el toro, símbolo de fuerza y arraigo, atraviesa su propia metamorfosis. De guardián celoso pasa a ser custodio sereno. De la tensión de retener evoluciona hacia la capacidad de sostener sin miedo. Y en ese tránsito, revela una verdad que resuena más allá de su signo, que el amor más sólido no es aquel que se aferra con fuerza, sino aquel que permanece incluso cuando podría soltarse. En las capas más profundas del símbolo taurino existe una relación íntima con la inercia, no como estancamiento, sino como continuidad. Esa continuidad es la que sostiene su mundo emocional, y también la que hace que cualquier alteración se perciba con una intensidad particular. Los celos, en este contexto, no irrumpen como una chispa, sino como una desviación del curso natural que Tauro había establecido. Es como si un río, que fluía con calma y previsibilidad, encontrara de pronto una roca inesperada que modifica su trayecto. La reacción no es inmediata, pero sí persistente, porque el objetivo interno será siempre recuperar ese cauce original. Esta relación con la inercia también explica por qué Tauro puede permanecer durante largos periodos en estados emocionales complejos sin externalizarlos. Hay una fidelidad interna hacia lo que siente, incluso cuando resulta incómodo. Los celos, cuando aparecen, no son descartados rápidamente, son observados, integrados, casi cultivados en silencio hasta que adquieren una forma definida. Este proceso puede otorgarles una profundidad que los vuelve difíciles de transformar, pero también les da la posibilidad de convertirse en una fuente de autoconocimiento si se atraviesan con conciencia. En un plano más sutil, la energía taurina está vinculada con la construcción de significado a través de la repetición. Los rituales cotidianos, las rutinas compartidas, los gestos que se repiten día tras día, son los pilares sobre los que edifica su seguridad emocional. Cuando los celos emergen, muchas veces lo hacen porque alguno de esos rituales se ha alterado. No es necesariamente el hecho en sí lo que genera la inquietud, sino lo que representa una ruptura en la continuidad simbólica del vínculo. Esa ruptura puede ser pequeña en apariencia, pero en el universo taurino adquiere un peso considerable. Existe también una relación profunda con la dignidad que influye en cómo Tauro gestiona los celos. No es un signo que tolere sentirse en una posición de inferioridad o reemplazo. Cuando percibe que su lugar podría estar siendo cuestionado, se activa una necesidad de reafirmación que no siempre busca la confrontación directa, sino la recuperación de su propio centro. Puede retirarse momentáneamente, fortalecer su mundo interno, reconectar con su valor antes de decidir cómo actuar. Esta retirada no es debilidad, sino una estrategia de reequilibrio. En el ámbito de la pareja celosa, Tauro se convierte en una especie de ancla que intenta estabilizar un mar agitado. Su primera respuesta suele ser la constancia, la demostración repetida de compromiso, la creación de un entorno donde la otra persona pueda sentirse segura. Sin embargo, esta función de sostén tiene un límite natural. Cuando percibe que su esfuerzo no genera estabilidad, sino que alimenta una dinámica de dependencia o control, comienza a cuestionar el sentido de esa entrega. En ese punto emerge una comprensión más profunda sobre el equilibrio en el vínculo. Tauro reconoce que la estabilidad no puede ser unilateral, que no es su responsabilidad sostener por completo la seguridad del otro. Este reconocimiento marca un cambio significativo, porque lo lleva a redistribuir la energía que antes volcaba exclusivamente en la relación hacia sí mismo. Recupera espacio, redefine límites, y en ese proceso, transforma la dinámica. Hay una dimensión energética en la que los celos taurinos están ligados a la acumulación de deseo no expresado. Tauro, al ser un signo profundamente sensorial, canaliza gran parte de su energía emocional a través del contacto, la cercanía, la presencia física. Cuando estos canales se ven interrumpidos o disminuidos, la energía no desaparece, se acumula. Esa acumulación puede transformarse en tensión, en inquietud, en una sensación de desconexión que se interpreta como amenaza. En este sentido, los celos pueden ser también una señal de que algo en la expresión del vínculo necesita ser revitalizado.
En su evolución, Tauro comienza a comprender que no todo cambio implica pérdida, que la transformación puede coexistir con la estabilidad. Este aprendizaje es clave, porque le permite flexibilizar su estructura sin perder su esencia. Los celos dejan de ser una respuesta automática ante la variación y se convierten en una invitación a observar qué aspectos del vínculo están evolucionando y cómo integrarlos sin romper la armonía. En ese proceso, la paciencia taurina se convierte en una herramienta de refinamiento. Ya no es solo la capacidad de esperar, sino la de sostener la incomodidad sin reaccionar impulsivamente, de permitir que las emociones se asienten antes de tomar decisiones. Esta paciencia consciente transforma la manera en que los celos son vividos, reduciendo su carga reactiva y aumentando su potencial de comprensión. La figura del toro, en este nivel, deja de ser únicamente un símbolo de fuerza física o resistencia, y se convierte en una representación de presencia inquebrantable. Una presencia que no necesita controlar para sentirse segura, que no teme al movimiento porque ha encontrado estabilidad en su propio centro. Los celos, en este estado, ya no son un enemigo, sino una señal que indica dónde aún puede crecer. Así, el viaje taurino se revela como una travesía de densidad que se vuelve luz. Cada emoción contenida, cada duda atravesada, cada momento de tensión transformado, contribuye a forjar una forma de amar que no se basa en la necesidad, sino en la elección consciente. Y en esa elección, en esa firmeza que ya no depende de lo externo, se manifiesta la verdadera grandeza de Tauro, la capacidad de sostener el amor con una fuerza que no aprieta, sino que permite que todo florezca en su propio tiempo sin perder su raíz.